Muy buenas tardes, mi nombre es José Moisés Estrada y estaré hablando sobre la NIF B13, hechos posteriores a la fecha en los estados financieros. Bueno, para empezar con este apartado daré una pequeña introducción y un poco sobre sus antecedentes. Bueno, este apartado nos dice que la información contenida en los estados financieros y en sus notas proviene de operaciones ocurridas a la fecha de cierre. Sin embargo, en ocasiones se encuentra sujeta a la ocurrencia de hechos posteriores o modifican su contenido. Por otro lado, en el lapso comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha en que son para que sean emitidos, es factible conocer transacciones, transformaciones internas y otros eventos que podrían cambiar las decisiones de los usuarios y por los cuales sería necesario reconocer sus efectos o revelarlos suficientemente y adecuadamente. Para normal tratamiento de los hechos posteriores, en junio de 1995 se emitió el apartado B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. De acuerdo al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, emitió en diciembre de 2004 la Norma Internacional de Contabilidad NIC 10, hechos ocurridos después de la fecha del balance general, que sustituyó a la NIC 10 del mismo nombre, que ha sido revisada en 1999. Ok, ahora hablaremos sobre las razones para emitir la B13. El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, CINIF, siguiendo su política de convergencia con normas emitidas por el IASB, decidió modificar el apartado B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, para converger con la NIC 10 e incorporar los conceptos establecidos para la serie NIF A, marca un conceptual, ¿no? Muy bien, ahora los principales cambios en la relación con pronunciamientos anteriores. La NIF B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, requiere que los siguientes hechos que ocurren en el periodo entre la fecha de los estados financieros y la de su emisión no se incorporen a los estados financieros, sino que solo se revelen en las notas y se reconozcan en el periodo en que realmente se lleven a cabo. 1. Reestructuraciones de activos y pasivos. 2. Renuncias por los acreedores a ejercer su derecho de hacer exigibles los adeudos en los casos de situaciones de incumplimiento por la entidad con compromisos de deuda, contrato de compromisos de deuda. Conforme a la NIF A7, presentación y revelación, la NIF B13 requiere que la entidad económica revele la fecha en que fue autorizada la emisión de sus estados financieros y quién la autorizó. Ahora las bases del marco conceptual que se utilizaron para la elaboración de la NIF. La NIF B13 se fundamenta en el marco conceptual comprendido en la serie NIF A, específicamente en la NIF A4. Las características cualitativas de los estados financieros, y la NIF A7. En cuanto a la NIF A4, la NIF B13 ayuda al cumplimiento de la primera, ya que al requerir el reconocimiento o revelación de los efectos de los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros, se contribuye a que se presente a los usuarios de esos estados información más confiable, es útil para la toma de decisiones, cumpliendo con la característica de información contable suficiente. Y respecto a la NIF A7 y la NIF B13, contribuye a su cumplimiento específicamente con la primera, que establece que en este sería un caso en que existan eventos posteriores que afecten sustancialmente la información financiera entre la fecha en que se refieren los estados financieros en la que son emitidos. Esos eventos deben revelarse suficiente y adecuadamente, ¿no?
Bueno, tenemos que el objetivo de las NIF B13 establece norma para el tratamiento contable que debe sujetarse a los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, indicando tal cuando esos hechos deben reconocerse en dichos estados y cuando solo deben de revelarse, que son dos cosas distintas. El alcance de estas mismas son en la disposición de las NIF, son aplicables a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Para la definición de términos, vamos a enlistarlos de la siguiente manera. Fecha de los estados financieros, hechos posteriores a las fechas de los estados financieros, periodo posterior, en donde se puede identificar los tipos de hechos posteriores, como son los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, los cuales requieren ajuste y revelación. También tenemos las estimaciones contables relativas a la evaluación de activos y la existencia de pasivos a la fecha de los estados financieros, y contingencia cuya probabilidad de ocurrencia o materialización queda confirmada según se establece en el marco conceptual. Ya por último tenemos hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación para su conclusión. Y la picadera. La fecha de autorización para emisión de los estados financieros. Conforme la NIF A7, la entidad debe revelar la fecha en que fue autorizada la emisión de sus estados financieros y quién la autorizó. Si los propietarios de la entidad o otro tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión, la entidad debe revelar ese hecho. Para los usuarios es importante conocer la fecha en que fue autorizada la emisión de los estados financieros, ya que este no refleja los hechos ocurridos después de la fecha. La aprobación posterior de los estados financieros por los accionistas u otro género no modifica el periodo anterior, que termina cuando autoriza la emisión de los mismos. Un ejemplo de ello es cuando la administración de la empresa Bimbo termina el borrador de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2021, el 28 de febrero del 2022. El 18 de marzo del 2022, el Consejo de Administración revisa los estados financieros y autoriza su emisión. La entidad anuncia su utilidad y alguna otra información financiera seleccionada el 19 de marzo 2022. Los estados financieros se ponen a disposición de los accionistas el 1 de abril de 2022. Los accionistas, a su vez, aprueban los estados financieros en su asamblea anual el 18 de abril del 2022. Los estados financieros aprobados son registrados en un organismo regular el 21 de abril de 2022. Y así es como concluye la emisión de los estados financieros, que fue autorizada el 18 de marzo de 2022, que es la fecha en que la emisión sale autorizada por el Consejo y dicha información está disponible para terceros. En algunas ocasiones se requiere que la administración de una entidad emita y presente para la aprobación sus estados financieros a un comité supervisor integrado únicamente por individuos que no son ejecutivos de la entidad. La fecha de emisión de los estados financieros es aquella en que son autorizados por la administración para su presentación al comité supervisor. Hablaremos de vigencia. Las disposiciones contenidas en esta norma de información financiera entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2007. Esta norma deja sin efecto el boletín B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, y párrafo 62 a 70 del boletín C9, pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Las modificaciones a los párrafos 11, 12, 13, 14 y 15 originadas por las mejoras a las NIF 2017
entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2017, permitiendo su ampliación anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 2016. Los cambios contables que surgen deben reconocerse en forma prospectiva con base en lo establecido en la NIF B1. Los cambios contables y correcciones de errores. Hablaremos sobre el apéndice A, son las bases para conclusiones, clasificación de activos, pasivo y capital contable. En el proceso de osculación de la NIF B13 se recibieron comentarios inquiriendo sobre las razones del CINIF para incluir las situaciones relativas, la clasificación de activos, pasivos y capital contable a que se refieren los párrafos 11 a 15. Durante la etapa de desarrollo de la NIF, el CINIF concluyó que dado que estas situaciones son hechos que ocurren en el periodo posterior y de los cuales la fecha de los estados financieros no existía, evidencia se sustentara su cambio de clasificación. La NIF B13 es la norma pertinente para abordar su tratamiento contable. Ahora hablaremos sobre el nombre de la NIF. Querían modificar el nombre de la NIF a hechos posteriores a la fecha del boletín general. Ya me equivoqué. Porque dije el boletín general y no el boletín general. Que era balance general. Hablaremos sobre el nombre de la NIF. Querían modificar el nombre de la NIF a hechos posteriores a la fecha del balance general. Sin embargo, la fecha de los estados financieros no solo se refiere a la fecha de balance general, sino también a la fecha de corte del periodo contable que se cubre en otros estados financieros básicos. El CINIF considera que los hechos posteriores pueden afectar a los estados financieros y no solamente al balance general. Por esto, se optó por mantener NIF B13 hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Representación. Se clasifican en activos, pasivos y capital contable. Consiste en la capitalización y aportaciones futuras para el aumento del capital en periodos posteriores. Aquí no se debe de ser ajustados los estados financieros, sino solamente debe ser resueltas sus notas, debe resolverse sus notas. Existen entidades que tienen activos financieros y pasivos financieros clasificados a largo plazo, o sea que deben de ser pagadas o deben de ser cobradas a largo plazo. Ya que si el deudor tiene que cumplir ciertas cláusulas, esas cláusulas de, por ejemplo, de ser pagadas a una fecha determinada. Si, por ejemplo, si la fecha de los estados financieros, la entidad deudora se encuentra en incumplimiento, o sea que aún no se ha pagado o aún no se ha cobrado, pero durante el periodo la entidad deudora y la acreedora concluyen un convenio, o sea que la parte deudora y la parte acreedora, pues si no aún no tienen, aún no se ha pagado o no se ha cobrado esta parte, pues aquí es cuando meten un convenio y de manera de cobros o pagos sobre una base a largo plazo. Tal activo o tal pasivo debe mantenerse clasificados aún como largo plazo, dando que se considera una sustancia económica en esta partida. Como esta partida de largo plazo no ha cambiado, este hecho debe considerarse como un hecho posterior a la fecha de los estados financieros, que solo requieren de la relevación. En caso de no lograr el convenio que aún se ha pagado o que se haya cumplido el convenio, aquí es cuando el activo o pasivo correspondiente se debe clasificar como a corto plazo, a la fecha de los estados financieros. La clasificación de un pasivo como largo plazo no circulante no se afecta cuando la entidad tiene
de acuerdo con los términos de un contrato de crédito que existen a la fecha de los estados financieros. La opción para diferir los pagos de obligación por lo menos de 12 meses, al mes siguiente a la fecha de estos, y existe la intención de administrarlo, así sea a esta fecha determinada. Cuando existe un activo financiero o un activo financiero contratado con condiciones cobradas a largo plazo y durante el periodo posterior la entidad deudora y la acreedora concluyen un convenio por diferir los cobros o pagos correspondientes sobre una base a largo plazo. El activo pasivo debe mantenerse clasificado como una partida a corto plazo a la fecha de los estados financieros y hasta el periodo siguiente. Debe ser clasificado como una partida a largo plazo, considerando que la sustancia económica de crédito cambió después de la fecha de los estados financieros para convertirse en partida a largo plazo. El convenio debe considerarse como una fecha posterior a la fecha de estos estados financieros. Solo requieren revelación de acuerdo. Si una entidad recibe información durante el periodo posterior acerca de las condiciones que tenían a la fecha de cierre, debe actualizar la revelación derivadas a las condiciones a la luz de nueva información. Aquí es cuando ya el negocio en marcha se requiere una entidad que lleva a cabo relaciones. Cuando puede ser los estados financieros no se preparan sobre una base de negocio en marcha. En este caso, las entidades deben resolver este hecho y las razones por las que las entidades no se consideran un negocio en marcha. Otra parte puede ser que la administración tenga un conocimiento de incertidumbres, importancias relativas o hechos a condiciones que pueden dar lugar o dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Si los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieran revelación son importantes, el no revelarlos pueden influir las decisiones que tomen los usuarios con base en dichos estados. Por lo tanto, por cada uno de estos hechos, una entidad debe revelar la naturaleza del hecho, una estimación de sus efectos financieros a una declaración sobre imposibilidad de realizar la estimulación. La fecha de autorización para emisión de los estados financieros. Aquí la entidad debe relevar la fecha en que fue autorizada la emisión de sus estados financieros y quién la autorizó. Si los propietarios de la entidad u otra tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión, la entidad debe revelar este hecho. Para los usuarios es importante conocer la fecha en que fue autorizada esta emisión de los estados financieros, aclarando así que consecuentemente esto no refleja los hechos ocurridos después de esta fecha. La aprobación posterior de los estados financieros por los accionistas, un órgano modifica el periodo posterior para determinar cuándo se autorizó la emisión de los mismos. Normas generales. Las normas generales nos indican que los hechos posteriores se deben de considerar a todos aquellos ocurridos en el periodo posterior, aun si esos hechos ocurren después del anuncio o publicación de dicha información. Normas de evaluación. Esta NIF establece que una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos que ocurren en el periodo posterior, cuando tales hechos proporcionen evidencia de condiciones que ya existían a la fecha de cierre. No debe reconocer en los estados financieros hechos ocurridos en el periodo posterior, cuando no proporcionen evidencia de condiciones ya existentes a la fecha de cierre. Debe revelar la fecha en que fue autorizada la emisión de los estados financieros, el o los nombres del
del funcionario o funcionarios u órganos correspondientes que autorizan su emisión y no debe preparar sus estados financieros sobre la base de negocio en marcha si hechos posteriores a la fecha de los mismos indican que esa base ya no es apropiada. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación. Recibir información que proporcione nueva evidencia sobre el deterioro de un activo que no se había reconocido o sobre el importe de una pérdida por deterioro reconocida previamente que debe modificarse. Un ejemplo de esto sería la quiebra de un cliente que ocurre en el periodo posterior, ya que normalmente confirma que a la fecha de los estados financieros ya existía una pérdida sobre una cuenta por cobrar y que requiere que la entidad ajuste el importe reconocido de dicha cuenta por cobrar. Otro ejemplo sería la venta de inventarios en el periodo posterior. Puede proporcionar evidencia acerca de su valor neto de realización a la fecha de los estados financieros. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación. Una entidad no debe ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior, ya que son indicativos de condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. En virtud de que estas operaciones corresponden al siguiente periodo contable, estos hechos solo deben revelarse. Un ejemplo de un hecho posterior a la fecha de los estados financieros que solo requiere revelación es un descenso en el valor del mercado de las inversiones de la entidad. La baja de valor en el mercado normalmente no se relaciona con la condición de las inversiones a la fecha de cierre, sino que refleja circunstancias que han surgido posteriormente. Por lo tanto, una entidad no debe modificar los importes reconocidos de sus inversiones en sus estados financieros. En hechos ajustables y no ajustables. Debido a que se recibieron sugerencias para sustituir los términos que se encontraban en la norma auscultada que hacía referencia a los dos tipos de hechos posteriores, el CINIF decidió adoptar aquellas sugerencias que hacen referencia a los hechos posteriores que requieren ajuste y revelación y los hechos posteriores que solo requieren revelación, que anteriormente se han mencionado en este video y que por los cuales reflejan la esencia de los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Otro tema son las NIF y las disposiciones legales. Aquí el CINIF acordó que las NIF son normas referentes a la información financiera, que de ninguna manera se debe interpretar que ellas modifican o pretenden modificar alguna disposición, que para el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia financiera y legal es responsabilidad de la administración de las entidades. Frecuentemente se presentan situaciones que para efecto de la normatividad contable, estos se tratan de una manera u otra diferente de acuerdo a las disposiciones legales, que estos conflictos se solucionan mediante la conciliación de información financiera y disposiciones legales, por ejemplo, las de índole fiscal. También tenemos la fecha de autorización para efecto de los estados financieros. El CINIF consideró señalar que los estados financieros para considerarse autorizados de acuerdo a las disposiciones legales lo haga quien tenga las facultades para ello, por ejemplo, un consejo de administración, el comité del consejo de administración, uno o varios consejeros delegados con este propósito, los propietarios, etc. Y por último tenemos la vigencia. En la NIF B13 se estableció que su vigencia es a partir de los ejercicios que dan inicio el 1 de enero de 2007. Sin embargo, el proceso de articulación, el CINIF recibió sugerencias para que su vigencia iniciara el 1 de enero del 2008. Aún así, el CINIF decidió mantener la fecha de vigencia que se estableció en la norma auscultada. Pero para esto se consideraron dos aspectos. Primero, que no debe de modificarse
la información financiera correspondiente a 2006 ni años anteriores. Y por otra parte también tenemos que no debe de afectar los presupuestos y proyecciones financieras ni los sistemas de procesamiento en operación. Hasta aquí llega nuestro tema. Espero que con todas estas normas podamos llevar a cabo los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros.